Grupos conscientes en red neuronal. En este artículo vamos a explicar cómo es el funcionamiento actual de los grupos conscientes en red neuronal. Cada vez más está ocurriendo de una forma clara y palpable para algunas personas que la humanidad está empezando a funcionar en forma de red neuronal. Proceso de individuación. Durante la era de Piscis, que fue un ciclo entre los años 0 al 2000 del calendario gregoriano, el objetivo era la individuación, es decir, las personas pioneras en esa época tenían como objetivo salir del clan familiar como unidad de conciencia y a partir de allí desarrollar la conciencia como ser individual e independiente. Los pioneros empezaron ese proceso ya en los inicios de ese periodo y poco a poco, a lo largo del tiempo, más gente fue entrando en este paradigma. Actualmente, una buena parte de la humanidad ya está bastante en esa individuación, por eso tanta gente vive sola y se busca a sí mismo en solitario. Durante ese proceso de desarrollo, esto a veces puede manifestarse también como egoísmo, egocentrismo, creerse por encima de los demás, etc. Es un proceso necesario en las primeras fases de esa individuación y puede durar varias vidas, pero con el tiempo ese egocentrismo cede y se llega al punto de darse cuenta de que el otro también es importante. Proceso del trabajo grupal. Ahora ya estamos en la era de Acuario, que va a durar también unos 2000 años, por tanto estamos en el principio de esta nueva era. Como ocurre siempre al principio de una era, los pioneros van abriendo camino al nuevo paradigma. A veces es un proceso duro y con movimientos en zigzag, con dudas, con errores, pues es abrir un camino nuevo del que no se tiene referencias y, a la vez, es cuestionado por el entorno que lo ve como un peligro para su estabilidad. Así pues, el camino hacia el que la nueva humanidad empieza a caminar es el de, manteniendo su individualidad, aproximarse al grupo y trabajar colectivamente. Es un proceso horizontal donde no hay jefes, aunque sí puede haber líderes en el sentido de que lideran o guían al grupo en o hacia un aspecto concreto, pero no mandan. Las personas que forman parte del grupo están por propia voluntad porque les interesa lo que el grupo tiene de función o por la motivación o temática principal del grupo. Dichos intereses del grupo pueden ser muy variados. Asimismo, los grupos pueden ser temporales, con un objetivo acotado en el tiempo o más permanentes, para un tema muy concreto o más globales, con temas amplios que pueden integrar muchos aspectos. Además, la relación e integración de los participantes es bastante fluida en el sentido de que puede entrar gente nueva o salir gente, siendo dicho proceso espontáneo, natural y fluido, de manera que esas personas caminan un tiempo con el grupo y luego siguen su camino hacia lugares distintos. Del mismo modo, el grupo también es dinámico en el sentido de que el grupo es lo que de él hacen los miembros que lo integran en ese momento. Los grupos surgen muchas veces de manera espontánea, por ejemplo, tras un encuentro de algún tema que motiva a los participantes. Se crea un grupo de WhatsApp o Telegram que sirve de punto de encuentro virtual para mantener el nexo del grupo, propiciar la comunicación entre los miembros o facilitar la organización de eventos de su interés. También puede ser como algo más estructurado formando algún tipo de asociación. Estar en el aura del maestro. En teosofía se habla de que los discípulos están en el aura del maestro. Esto viene a significar que el maestro los incluye en su campo energético con varios fines, como protegerlos de interferencias externas, darles sostén y guía, etc. Cuando ocurre eso, el maestro no suele estar conscientemente pendiente del discípulo, solo si hay necesidad. El trabajo se hace normalmente desde la parte multidimensional del maestro. Auras compartidas en la nueva red neuronal. Esa misma técnica se está empezando a usar como manera de estar en el grupo cuando estos grupos responden realmente a un funcionamiento de verdad acuariano. Es decir, desde el mantener la propia individualidad te acercas al grupo a servir y entonces se produce un efecto red. Es decir, los miembros incluyen en su campo energético a otros miembros, bien sea por proximidad geográfica o bien por intereses o por vínculo relacional. Un miembro tiene en su aura unos cuantos de los miembros y a su vez este miembro está en la aura de otros. Respeto absoluto al libre albedrío de cada miembro. En este universo en el que estamos, el libre albedrío es una de las normas sagradas, precisamente porque solo se aprende si de verdad puedes experimentar desde tus propias decisiones y experiencias sin imposiciones externas. Por eso, al igual que el maestro respeta el libre albedrío de sus discípulos de una manera exquisita, en estos grupos acuarianos se respeta el libre albedrío de sus miembros de forma impecable. Eso significa que se puede opinar y sugerir, pero por más que se vea o crea de manera evidente que alguien está cometiendo un error, nunca se le va a presionar de ninguna manera para que haga o no haga algo.
Esta red de aura solo funciona si se acepta al otro de manera absoluta, o sea, si se acepta tal como es y vive su experiencia cada miembro. A la mínima presión energética hacia el otro, la red se corta porque entonces en lugar de producirse una comunicación fluida con respecto a la mente cuántica desde la parte interdimensional, se produce presión desde el plexo solar y el otro entra en defensa. Ver artículo plexo solar y el malgasto de energía. En todo caso, cuando eso ocurre, ese miembro al no resonar con el grupo tenderá a marcharse, y en casos donde sea necesario será expulsado del grupo. Aunque que esa persona ya no esté, esto no impide que los miembros de alguna manera más cercanos no lo sigan contemplando con amor desde la distancia y el respeto, pero ya no se produce a nivel del grupo entero. ¿Qué permite esta forma de conexión en red? Este tipo de conexión permite el trabajo de consciencia en red, es decir, aunque no seamos muy conscientes, cada uno tiene acceso fácil a la sabiduría de los otros miembros del grupo con los que hay vínculo. No es desde la mente lineal, es desde la mente cuántica o multidimensional, y esto produce una cada vez mayor sincronía en los miembros del grupo. Se sincronizan y comparten de forma espontánea aprendizajes, experiencias, momentums, intuiciones. Por eso es muy importante poner atención y ser consciente de con quién te rodeas. Es aquella famosa frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Si te rodeas de gente sabia, te nutres de sabiduría. Aunque esto aún no es muy evidente para la mayoría, ya hay muchas personas que van siendo conscientes de que esto es así, aunque no sepan muy bien cómo funciona. Pero poco a poco, esto se irá generalizando entre las personas que ya más o menos se han individualizado y voluntariamente se entregan al trabajo grupal, manteniendo su individualidad. Autor, Josep Vergés. Fecha 6 del 5 del 2026.